Leyenda Hombre de Palo. Narradora María Rey. Autor Juan Luis Alonso. María intentaba hacerse hueco entre el grupo de personas que en una esquina de su calle se agrupaban. Podía oír exclamaciones como: «¡Es obra del maligno! ¡Es una maravilla! El relojero del rey lo ha hecho». Pero no entendía muy bien a qué se referían. Cuando pudo hacerse un lugar, pues era pequeña, sus ojos no daban crédito a lo que vieron. Había salido hace unas horas, bien temprano, de su casa, justo al lado de la catedral. A sus 9 años, María seguía cada día las instrucciones de su madre, acudiendo a alguna fuente cercana a llenar un cántaro de agua que portaba celosamente hasta su casa. Si en la fuente había mucha gente o estaba seca por el estío, debía bajar hasta el río. Era un trabajo algo pesado para una niña. Debía parar cada pocos pasos por las duras cuestas. Pero tenía que hacerlo, pues el agua era muy importante para toda la familia y en Toledo escaseaba. Su padre le había contado que en esta ciudad siempre había sido complicado en verano conseguir agua, que en otros pueblos y ciudades había más pozos o el río estaba más cercano. También que en el palacio, nuestro señor el rey Felipe II tenía agua corriente, gracias a un curioso artificio que ella misma había visto funcionar. Parecía obra de magia, pues subía el agua desde el río sin ayuda alguna. Cuando el intenso calor del mediodía hacía difícil caminar por las empedradas calles de Toledo, volvía a su casa tras hacer otros tantos recados. Muy cerca, bajo la sombra de los muros de la catedral, se detuvo sorprendida por un grupo de personas que exclamaban alrededor de algo que no alcanzaba a ver. Cuando pudo hacerse un hueco, pudo ver un muñeco. Parecía hecho de madera, similar, pero en mayor tamaño, a los que su padre le tallaba de pequeña para jugar en su casa. Pero había algo diferente. Cuando uno de los hombres que estaba allí se aproximó y echó una moneda en una pequeña caja que tenía en las manos, el muñeco pareció cobrar vida repentinamente y con unos movimientos un poco bruscos agachó ligeramente la cabeza, movió un brazo como saludando y abrió y cerró la boca sin emitir sonido alguno, pero pareciendo dar las gracias. Cada vez que esto sucedía, la gente se sobresaltaba, algunos exclamaban y otros reían como si fuera una atracción de feria. Jamás se había visto algo así en las calles de Toledo. Corrió hasta su casa, subiendo las escaleras rápidamente en busca de su madre, para contarle lo que había visto. Las dos bajaron de nuevo a la calle para observar este prodigio, pero solo alcanzaron a ver cómo un hombre de barba blanca, anciano, recogía en sus brazos al muñeco y se marchaba. Una vecina, que también estaba allí, comentó que se trataba de Juanelo Turriano, el viejo relojero del emperador, matemático mayor del actual rey, y que desde hace algunos años había caído en desgracia por ciertos pleitos con poderosos señores y con el municipio. Era el mismo hombre que había construido el artificio, que subía agua desde el río. Y según otro vecino, contó otros muchos prodigios que ninguno de nosotros alcanzaríamos a comprender. Día tras día, Juanelo colocaba bien temprano su muñeco en un rincón muy transitado de la calle. Muchas personas que por allí pasaban, camino de la catedral, solo por ver funcionar esa maravilla, depositaban alguna moneda en la caja, activando los resortes casi mágicos que hacían que el muñeco, al que empezaron a llamar el hombre de palo, se moviera. Para María era incomprensible que un muñeco se moviera solo y otros buscaban alguna cuerda o miraban alrededor del muñeco por si alguien escondido lo hacía funcionar. Algún religioso que por allí pasaba exclamaba que no entendía cómo tal obra del maligno podía estar expuesta tan cerca de la catedral. Una mañana, un intenso olor a humo alertó a todo el vecindario. El fuego era muy peligroso en Toledo, por la escasez de agua, por lo estrecho de las calles y lo próximas que estaban las casas, en gran parte hechas de madera. Todos, incluida María, corrieron a la calle a ver qué sucedía. En el rincón que últimamente ocupaba el hombre de palo, solo quedaba una masa informe de ceniza y metales. Alguien había quemado al hombre de palo.
Nadie se atrevió a preguntar qué había sucedido con el autómata de Juanelo. Muchos años después se supo que la Inquisición había quemado el muñeco que tanto había llamado la atención de las gentes. Demasiado cerca de la catedral, tal vez demasiado avanzado para su época. La intransigencia, la ignorancia y sobre todo el maltrato de nuestra tierra hacia los grandes genios que aquí han habitado, una vez más tuvo un triunfo parcial. En pocos años, a esta vieja calle de Toledo se le conocería como Hombre de Palo, en recuerdo de aquel autómata y de su creador, injustamente tratado por la ciudad imperial.